Cordial saludo. Mi nombre es Jessica Gudelo, estudiante de Psicología de la sede de Paque. Pertenezco al grupo 451 del grupo de Psicología Social, en el cual se compone por mi compañera Carolina y Esperanza. En ese orden, vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta orientadora. De acuerdo a las narraciones compartidas y experiencias vividas, ¿qué elementos de las teorías trabajadas en las lecturas, actitudes, estereotipos, percepción de las personas, etcétera, podemos identificar en los relatos compartidos con ustedes? Para dar respuesta, se tomarán las lecturas en el siguiente orden. Mi compañera Esperanza dará respuesta mediante la lectura de Morales Domínguez 2007 de Psicología Social. Mi compañera Carolina dará respuesta en base a la lectura de Martín Baró 2006 hacia la psicología de liberación. Y yo voy a dar respuesta en base a la lectura de Yáñez 2010, la construcción social de la realidad, la posición de Peter y Thomas. En ese orden, entonces, vamos a iniciar con mi compañera Esperanza para que dé respuesta a la pregunta orientadora. Muchas gracias, buenas tardes, Jessica, Carolina. Mi nombre es Esperanza Reina, como ya lo comentó la compañera, pertenezco al grupo 451. Estoy matriculada en el CEAT José Acevedo y Gómez y voy a hablar sobre la lectura de la psicología social por Morales Domínguez 2007, capítulo 8. Voy a hablar sobre los estereotipos. Como primera medida me gustaría contarles una experiencia que tuve con una familia venezolana. Esta familia está compuesta por los 2 esposos y 3 hijos. Ellos llegaron a vivir aproximadamente unos 4 años aquí en Bogotá. Primero se vino el esposo, luego se vino la esposa y los hijos. Mi historia no está tan encaminada hacia los momentos difíciles, pero sí tiene que ver con algunas características importantes sobre la psicología social de los estereotipos de Venezuela. Básicamente, esta familia es una familia que se vino, ya sabemos, por esta migración que tuvieron que hacer, por este régimen que tienen, a buscar un mejor futuro, tanto para ellos como para sus hijos, pero tuvieron un inconveniente. La comunidad en sí fue muy empática, les hemos ayudado, ha sido muy colaboradora, dio con una familia muy, muy, muy buena gente que los acogió prácticamente como de la familia. Pero ellos tuvieron un inconveniente con los papeles cuando ellos llegaron aquí a Colombia, porque en el ministerio, en el consulado, les quedaron mal los apellidos. Debido a esto, aunque la comunidad les haya querido ayudar, ellos no han podido tener un trabajo legal porque no pueden acceder a una cuenta bancaria, no pueden acceder a algún bien o lo que quieran ellos hacer aquí en Colombia porque no coinciden los nombres. Esto para cualquier persona en Colombia sería muy fácil con ir a radicar un documento y solicitar el cambio, pero especialmente para ellos. Y aquí está la parte de estereotipo, y es que por ser, o lo que uno cree que es por ser esta población migrante, para ellos ha sido todo más difícil, no les han dado la cita, no les han dado el cambio del nombre. Esto ha venido ya desde hace, como les digo, ya llevan 4 años aquí, ya llevan 3 años buscando este arreglo de este documento. Son unas niñas que están estudiando y que en el momento de graduarse no van a poder graduarse porque los apellidos no están bien. Entonces es una problemática que les afecta a toda la familia en sí. Y para dar respuesta a la pregunta sobre los aspectos en los que interviene la psicología social, en especial los estereotipos, que fue el tema que me tocó a mí, me gustaría empezar por dar una pequeña historia o etimología sobre estereotipos. Bello Dávila nos dice que el estereotipo procede del nombre que se le daba a una impresión tomada de un molde
de plano utilizado para las imprentas. En 1922, los científicos sociales adaptaron este estereotipo hacia la sociedad. También me gustaría compartirles, aunque en la lectura encontramos varias definiciones de diversos autores, me gustaría comentarles algunas que son allegadas a la historia y me parecen interesantes porque muchas veces no tenemos ese conocimiento. Littman nos hablaba que son imágenes en nuestras cabezas. Esto se los digo literalmente, están en comillas, son palabras dichas por él. Y dice que reflejan nuestras tendencias a pensar que las personas o cosas que pertenecen al mismo, a una misma categoría o comparten características similares, pertenecen a un grupo y están encasilladas en este estereotipo. Es cuando ingresan a ser un estereotipo, que claramente lo podríamos asemejar con la historia que les acabo de dar, que entra este estereotipo entre los venezolanos, que es en general, vuelvo y les comento, esta familia es una familia buena, una familia trabajadora, humilde, sencilla, que está tratando de salir adelante, pero por ser venezolanos, vemos que que hasta el mismo gobierno, hasta las mismas entidades, no les es fácil los documentos, no les es fácil poder ingresar, no les es fácil poder surgir en un país solos, con una cultura diferente, en una ciudad diferente, y adicional, también les ponemos estas trabas para poder ingresar a nuestro país, ¿no? Bueno. Entre algunos aportes que hicieron los autores, me gustaría también leerles o contarles que los estereotipos también están influidos por las culturas en donde se viven. Me gustaría salirme de pronto un poco de la migración venezolana, pero asemejarles también como este estereotipo que podemos vivir o podemos hablar cuando hablamos de pronto de una población en Medellín. Entonces, ¿qué pasa cuando a una persona se le habla hablándole país arrastrado, de pronto un poco fuerte? Entonces uno dice, uy, no, quién sabe qué me va a hacer. O viene es simplemente con escucharlo, ¿no? Y ahí viene otro aporte, que es el que nos dice que los estereotipos también están influenciados por algunas variables que son como el lenguaje. El lenguaje, nosotros simplemente por escuchar a una persona, tú sabes si es de Bogotá, si es de Medellín, si es de la costa, si es del centro, bueno, de cualquier parte, y ya tú te haces el estereotipo. Uy, no, cuidado porque esta persona es así, no se sabe. Cuidado porque, entonces este estereotipo también me parece También. importante que lo tengamos. A menudo estos estereotipos están también ligados a las discriminaciones y a los prejuicios, el prejuicio que les acabo de contar. Tenemos prejuicios hacia algunas sociedades, hacia algunas culturas, y tenemos discriminación también, discriminación con respecto a esta población esta población venezolana. Si llega alguien y me dice chama, ya en ese momento yo pienso, ¿será el venezolano bueno? ¿Será el venezolano malo? Normal. Ya mi mente está diciendo, cuidado, espera un Cuidado. momento. Mm. Mm, eh, ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, yo quisiera de pronto hacer una intervención ahí pequeña que me parece que es un Claro, punto compañero. importante, Esperanza, es ponernos en el lugar de estas personas, de este matrimonio con sus 3 hijos que la están dando toda y que lo que tú dices, llegar a un punto donde sus hijos tengan que graduarse y no poderlo hacer y después de tanto esfuerzo de estudiar, para obtener su título y no poderlo hacer, mi pregunta es, tú que has tenido, estás como muy cerca de la situación, ¿cómo se sienten ellos ante esta discriminación y también como frustración? Gracias, compañera. Claro, esta es una, eh,
ansiedad, tienen sus sentimientos de impotencia, de preocupación, porque estas niñas no están tan niñas, son niñas que están a puertas de un bachillerato. Entonces, hablaba yo con la esposa, con la señora Milagros, y ella me decía, no sé, yo incluso me ofrecía a colaborarles porque ella me decía, ¿qué hago si estos muchachos salen de estudiar y no tienen el problema que vamos a tener por no tener su diploma de bachiller? No me la van a legalizar, no me la van a graduar. Y claro, uno como papá, sea venezolano, sea de Cafarnaúm, sea de donde sea, siempre uno quiere el beneficio para sus hijos. Y lo que me dices, ellos están luchando, se han esforzado tanto para poder salir adelante, van por buen camino, pero mira este estereotipo lo que les ha dificultado su vida, les ha dificultado porque no solo es el estudio, un trabajo, tienen la oportunidad de trabajar con el aeropuerto y no han podido ingresar porque no pueden abrir una cuenta bancaria porque el apellido lo tienen mal. Definitivamente es donde uno se hace una reflexión. Todos somos seres humanos, no somos simplemente colombianos, venezolanos, españoles, porque esta es una problemática esto es una problemática mundial. En mundial. este caso estamos hablando de Venezuela, pero pensemos en el colombiano en Estados Unidos, en O el en España. colombiano en España, el colombiano en Realmente. todos estos países donde no somos bien llegados o que simplemente nos tienen en el estereotipo de que somos Pablo Escobar. Ay, usted vende marihuana. Sí, totalmente. Entonces, creo que estos Bueno, estereotipos abarcan mucha información. Son unos estereotipos que vemos muy presentes, que los vivimos día a día, que los vivimos en los medios de comunicación, los vivimos en los colegios, los vivimos con los niños, estereotipos que están encaminados a muchas cosas, estereotipos, no solamente belleza. Yo tenía digamos que tenía ese concepto, el estereotipo era porque tenía que ser 90, 60, 90, y si no, no estaba en el estereotipo, pero mira que no. El estereotipo abarca muchísimo, el estereotipo tiene muchísima información y que es tan importante y que nos afecta a todos. sí, Bueno, y estoy compañeras, creo que me extendí un poco. No sé si quieran hacer alguna observación y si no, pues entonces le daría el paso a mi compañera Carolina. Bueno, ya para finalizar lo que tú manifiestas y lo que dijiste al final es muy cierto. Uno generalmente se queda como que el estereotipo es un término como general, pero no vamos más allá y de todas las consecuencias y variables que esto puede tener. Me pareció bastante interesante tu intervención. Pues en ese orden, vamos a darle continuidad a nuestra compañera Carolina para que ella inicie su intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carolina Zeleita. Pertenezco, como ya lo han dicho mis compañeros anteriormente, al grupo 451 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del CEAT Chipaque. Y bueno, yo me voy a basar en la lectura sobre Martín Baró, 2006. Voy a iniciar contándoles, digamos, lo que yo he podido observar de esta población inmigrante. Y es lo siguiente aquí, lo que más puedo observar en la región en la que vivo. Uno es la parte del empleo. Aquí vemos mucho que las empresas de obra venezolana, ¿el por qué? Porque estas personas de Venezuela están trabajando a un costo mucho menor a lo que pues es justo, a lo que se le paga a un colombiano. Por otro lado, la otra problemática que se ve es, bueno, va muy ligada a lo que decía la compañera Esperanza sobre los estereotipos.
Aquí cuando alguien está ofreciendo un arriendo de un apartamento o una vivienda, siempre ponen como requisito principal no ser de población venezolana. ¿El por qué? Bueno, pienso y he escuchado mucho de las demás personas que es porque normalmente viven familias muy grandes, pero pues yo digo, pues con justa razón, porque trabajan a un costo mucho menor y para subsistir es muy complejo. Y pues que les toca reunirse entre ellos y pues buscar pues la comodidad entre comillas para ellos y poder tener como las necesidades principales. Martín Baró le apuesta a una psicología de la liberación. ¿Qué nos dice Baró? Que es importante la emancipación, o sea, la liberación de cada individuo. Baró también nos argumenta que la psicología tradicional ha adoptado pues una postura neutral y pues muy escéptica. Y la idea que nos propone él es que nos centremos en analizar y transformar esas cuales, pues en este caso, inclusión y evidentemente desigualdad. Desigualdad cuando decimos que, no, yo mejor contrato a estos venezolanos porque me están cobrando menos. Entonces, quitando la oportunidad de empleabilidad al colombiano y estamos siendo injustos pagándole a una persona, pues para mí esas personas trabajan igual, de hecho, mucho más. Y estar ganando un costo pues menor no es justo. No, eso es totalmente desigualdad. Dice, Baró también nos dice que para esto es importante superar estas limitaciones. ¿Cómo? Pues comprendiendo nosotros que esto ya es una realidad que es muy compleja que llegue a cambiar y que nosotros como colombianos pues debemos entrar en un proceso de transformación para lograr una igualdad justa y ser más conscientes de que son parte de nosotros y que ya debemos pues socializar de manera positiva y, y pues que lo ideal es que se logre una equidad. Gracias, compañera Carolina. Sí, todo el tema de estereotipos está muy relacionados en las dos historias que ustedes comentan, eh, por el tema de la discriminación, por ser población venezolana, se ve muy arraigado el tema de lo que tienen que ellos vivir. Digamos que nosotros no vemos la depresión por la que ellos puedan pasar, por lo que estén viviendo dentro de sus hogares, a raíz de todas estas problemáticas por las cuales ellos están pasando. Donde los estereotipos de siempre de malos, pero pues como mencionaba mi compañera Esperanza, hay buenos, y pues se están viendo afectados por estas circunstancias. Voy a dar continuidad a la tercera lectura, que pues es la que voy a intervenir. Entonces, es la de Ñames, 2010, la construcción social. Esto lo voy a basar en base a la percepción de las personas. Pues mi vivencia propia fue hace aproximadamente 2 años, donde mi hijo participaba en una escuela de formación deportiva de fútbol salón. Acá, pues dentro de la alcaldía, el programa permite que cualquier tipo de población ingrese. Pues mi hijo participaba sin ningún inconveniente. Dentro de esos programas realizados por la alcaldía, se realizan unos encuentros deportivos dentro de los municipios. Pues siempre van los papitos y también pues van los niños. En el momento del partido pues se notó una particularidad, el cual era que el profesor no dejaba participar a 2 niños que pertenecían a la población venezolana. En el último momento del partido dejó participar a uno,
y lo dejó participar durante como 2 minuticos, al final salió, lo regañó, pues nosotros quedamos un tanto sorprendidos porque el profesor nunca pues había mostrado como ese tipo de maltrato hacia los niños. Después de un tiempo, pues eso quedó ahí. Después de un tiempo se realizó otro encuentro deportivo en el cual se evidenció que los niños de población venezolana no asistieron. Pues bueno, se realizó el encuentro sin ningún inconveniente. Ese mismo día, en la tarde, la mamá de los menores manifestó que no volvería a asistir a los encuentros, que los niños se sentían tristes ya que no participaban en los encuentros y que ella sentía que era discriminación. Obviamente, pues en el momento el profesor hizo la intervención, él manifestó que pues era algo netamente deportivo, del rendimiento de cada niño, y pues les explicó la situación. La mamita no volvió a contestar nada, nosotros también ningún padre dijo nada, y pues digamos que pues desconozco si los niños o no volvieron a la escuela porque mi hijo cambió de escuela deportiva. Eh, ¿Eso con qué lo relaciono con respecto a la lectura? Janes, 2010, manifestaba, abro comillas, toda realidad social no es otra cosa que la misma construcción de la misma sociedad. Es decir, que nosotros somos los que nos encargamos de realizar o de crear ese tipo de discriminación, odio, deshumanización creados este tipo de sociedad. Nosotros somos los encargados de realizar todo eso porque nos basamos en perjuicios, nos basamos en suposiciones o creemos que todos son iguales y pues de pronto hasta tenemos cierto temor en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, nosotros generalizamos el comportamiento de este tipo de población y generamos pues esa discriminación como la que vemos en el niño. Compañera Jessica, a mí me gustaría quisiera hacerte un cuestionamiento en cuanto a tu historia de los niños de esta población venezolana. Y es pues yo lo asimilo a este estereotipo, y es si estos niños en realidad no estaban pasando por un estereotipo venezolano, pero de parte de la misma población venezolana. Es decir, a veces nosotros tenemos tendencia a pensar que no en que cometemos errores, sino que por tener cierta condición nos están, nos están vulnerando algún derecho, por decirlo de esta manera. Mi pregunta es la siguiente: ¿estos niños cumplían a cabalidad igual que los otros niños y tenían el rendimiento igual que los otros niños para continuar en esta escuela deportiva, o eran de bajo rendimiento? Bueno, en realidad es algo que, cuanto al rendimiento, es algo a lo que no puedo darle respuesta porque pues el único que lo conoce es el profesor. Que sí pude evidenciar, o sea, en lo que me he dado cuenta, el profesor siempre hacía que todos los niños participaran, es decir, si eran 7 niños y solo participan 5, entonces los rotaba para que todos participaran. Entonces ese día nosotros como padres sí notamos como la particularidad de que los niños, precisamente esos 2 niños que eran de población venezolana, no participaron, y pues la mamá sí, como ya había asistido a otros encuentros, yo era el primero que asistía y pues escuché varios comentarios de que ya había hecho lo mismo, entonces la mamá como que se dijo ya no más, y fue cuando decidió escribir al grupo el inconformismo y pues lo que le había molestado. En cuanto al rendimiento, no, lo desconozco porque pues eso solo lo conoce el profesor, que es el que está en los entrenamientos. Claro, bueno, yo lo decía tal vez también por el estereotipo de pensar. A veces nosotros tenemos como ese pensamiento, lo que yo te comentaba ahora, y es: Ujú. por ser venezolano me están discriminando, o por ser venezolano me están vulnerando. Lo mismo que pasa también con las personas de color, o las personas con alguna cualidad diferente, o etcétera. Muchas veces también aprovechamos ese estereotipo. Entonces, como tengo este Ajá, sí, estereotipo, pues, puede sí, pasar.
Es un buen punto lo que mencionas porque también puede pasar, o sea, lo que yo te digo es como lo que nosotros evidenciamos como padres, pero pues no sabemos si en realidad el niño no tenía el rendimiento adecuado para la participación, si el profesor estaba en búsqueda de que ganaran un partido, es lo que nosotros evidenciamos en ese momento, pero sí puede estar muy relacionado con que ellos se sientan vulnerados por el hecho de ser población venezolana y lo relacionen con eso. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Gracias, compañera. No, compañeritas. Bueno, esto sería como la intervención con respecto a las preguntas orientadoras. No sé si alguna tenga o quiera hacer alguna otra intervención o ya damos por terminada nuestra reunión. Por mi parte, no, Jessica. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Yo quisiera agradecerles a las tres, bueno, a las dos, bueno, por este grupo que tenemos tan bonito. Muchas gracias por compartir sus historias, muchas gracias por llevar a cabo este trabajo y bueno, adelante. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Esperanza, igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias.